Recibimos al licenciado Patricio Adorno. ¿Cómo le va, licenciado? Muchas gracias estás? por visitarnos nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este programa. Bueno, temas para hoy. Bueno, hoy tenemos para mostrarles a toda la audiencia la última encuesta que Meraki, la consultora política que en Tucumán ya va a cumplir 4 años, sacó de cara a este proceso que estamos viviendo todos los tucumanos con un nuevo presidente que se está posicionando, que está empezando a tener sus primeras victorias, que se le viene una nueva batalla en 2 semanas, que probablemente venga a la provincia de Tucumán. Y en ese sentido nosotros desde Meraki queríamos saber qué es lo que opinaban los tucumanos, no solamente respecto de cómo ven a Javier Milei, a los ministros y a las áreas de gestión, sino también cómo ven al gobierno tucumano, cuáles creen que son los principales problemas, cuáles creen que es el rumbo, cómo está yendo el rumbo del gobierno nacional y del gobierno provincial, y en ese sentido lo que buscamos es entender un poco cómo están viendo los tucumanos este cambio de paradigma que estamos viviendo. Bueno, y tenemos placas, por supuesto, para mostrarla, qué opinan los tucumanos de este gobierno. Y una de ellas, comenzamos con esta, ¿no? Tiene que ver con la coyuntura nacional. Le preguntamos a los tucumanos en esta encuesta que tuvo más de 1.200 respuestas, ¿cuál es el principal problema que ellos ven del país? Y aquí sí es un dato que es consistente con las encuestas nacionales que nosotros venimos viendo, y es que la inflación se posiciona hoy como uno de los principales problemas, pero empieza a crecer en la percepción de la ciudadanía un segundo elemento, que es la pobreza, es la insuficiencia de los salarios, de la propia remuneración que uno recibe por su propio trabajo. Que es lo único que no aumenta, ¿no? Así los salarios. Que es lo que está pisado y que de hecho es parte de las discusiones que se vienen, porque el presidente de la Nación está sosteniendo en este sentido que por primera vez los salarios están ganándole a la inflación porque subieron más rápido que lo que suben los precios. Un elemento discutible por los economistas. Sí. El dato importante acá, fíjense en la columna que dice 35 a 60 años respecto de los menores de 35 y los mayores de 65. Para las personas de mediana edad que nosotros consultamos, la inflación es el principal problema. Ahora, no es lo mismo para los más chicos y para los más grandes. En esos casos, la pobreza se posiciona como algo importante, y aquí también deberíamos empezar a anclarlo con lo que se va a tratar una vez que salga la ley bases, que es la modificación de la fórmula jubilatoria en el Senado de la Nación, que el gobierno ya está viendo que difícilmente pueda sacarlo, pueda tener una victoria al respecto y tenga que ejercer el veto el presidente de la Nación. Bien, y después, bueno, seguidamente está la corrupción. Corrupción, una bandera de Cambiemos que fue quedando relegada y que en la provincia de Tucumán particularmente siempre estuvo entre las principales. Aquí sí, respecto a las series históricas, que quienes quieran ver las encuestas anteriores que nosotros sacamos los años anteriores, van a encontrar que la inseguridad, que hoy afecta a menos del 4% de los tucumanos como el principal problema del país, se ubica, antes estaba para los tucumanos en los primeros lugares, y eso es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando veamos la evaluación de las áreas de gestión del gobierno nacional, donde economía y seguridad se posicionan como las mejor valoradas por los tucumanos. Sí, eso estamos mostrando ahí en pantalla, que luego si quieren volver a ver la entrevista, volver a repasar todo lo que está diciendo el licenciado, pueden ingresar en nuestra página oficial. Tenemos otra placa, licenciado, Así es. La evaluación sería... Les preguntamos si creen que Javier Milei está yendo en la dirección correcta o no. ¿Qué dijeron? Fíjate algo que es muy interesante. 53% de los tucumanos creen que Javier Milei no está yendo en la dirección correcta. Sobre todo el segmento de mediana edad, el segmento que está principalmente afectado por la inflación. Pero cuando lo vemos por el voto que declararon nuestros encuestados haber hecho en el balotaje, vemos que hay un núcleo duro de 90% de tucumanos que votaron a Javier Milei, que están apoyando el rumbo de gobierno que tiene, mientras que se ve que desde el otro lado los votantes de Sergio Massa son más reactivos a esta posición. Claro, bueno, ahí están los porcentajes y los jóvenes que se animan, ¿no?, también a hablar. Bueno. Así es, de hecho nos costó mucho más, es un proceso estadístico en el que nosotros preguntamos a lo largo y a lo ancho de la provincia con encuestas a través de paneles online, nos costó mucho más conseguir personas mayores que personas jóvenes. Fíjate ese detalle, cuando antes era al revés. Y creo que ese es un dato importante, sobre todo para pensarlo de cara a la renovación dirigencial que se está planteando en algunos sectores de la política local y nacional. Y eso que los jóvenes fueron los que más votaron al presidente Javier Milei. De hecho, lo que se plantea como punto de anclaje para el gobierno de Javier Milei es la expectativa y la esperanza que los jóvenes tienen en un cambio en el futuro del país. Pasamos a la siguiente placa, vamos a ver, este es el análisis que hizo esta consultora. ¿4 años? 4 años ya, así es, 4 años. Arrancamos en febrero de 2020 con la pandemia que nos agarró en el medio
y ahora ya estamos avanzando. ¿Lo en hacen esto. cada tanto, Estas licenciado? encuestas son mensuales. Todos los meses nosotros publicamos las encuestas que hacemos. Es una forma también de que los tucumanos sepamos cómo estamos en el ámbito de la opinión pública, porque en general las provincias del interior, salvo Santa Fe, Mendoza, Córdoba o provincia de Buenos Aires, no tienen un panorama de cómo está viendo la sociedad la coyuntura en la que vive, y nuestro objetivo como consultor es tratar de mostrarles a la ciudadanía cuáles son las percepciones y cuál es la percepción de la sociedad respecto a eso. La percepción, y hablemos de ese tema, del gobernador, ¿cuál es? Bueno, aquí es un dato muy interesante respecto de la imagen que los tucumanos tienen de Osvaldo Jaldo, particularmente la imagen que tienen los opositores a la gestión de Javier Milei de Osvaldo Jaldo. En este sentido, lo que vemos es que Jaldo es uno de los gobernadores con mejor imagen de la provincia para los tucumanos, con una imagen buena y muy buena que ronda ¿Proyección nacional se puede decir? ¿Una imagen de proyección nacional? Podría tenerlo en caso de que quisiera. Yo creo que hoy no está en las expectativas del propio gobernador buscar una proyección nacional como sí lo estuvo en la de sus predecesores. En este sentido creo que Jaldo está mucho más centrado y focalizado en quizá formar una alianza en el norte del país. Lo vimos hoy en Salta con el gobernador Sáenz en la festividad del 17 de junio, en el aniversario del fallecimiento de Güemes, y creo que tiene que ver también con esta lógica de formar un bloque regional de cara a los intereses de la provincia. En ese sentido, lo que nosotros vimos respecto de la consideración de Jaldo es casi un 45% de los tucumanos tienen una opinión muy buena o buena, pero hay un 20% que tiene una opinión regular, que es muy importante, porque este es el núcleo de votantes que principalmente quieren apoyar al gobernador y tienen algún tipo de discrepancia con esto que estamos viendo en pantalla, que es la relación que Osvaldo Jaldo tiene con el gobierno de Javier Milei. Vemos que casi un 60% de los encuestados creen que la relación que la provincia tiene con Javier Milei, que Osvaldo tiene con Javier Milei, es positiva, mientras que un 40% cree que es negativa y se debería modificar. Este es el dato importante, porque el núcleo de los que están semidisconformes con la orientación que tiene la política del gobierno nacional, son votantes de otros espacios, la Unión Cívica Radical, el PRO, Fuerza Republicana, que hoy están apoyando y están dando un voto de confianza al gobernador, particularmente porque creen que el rumbo es correcto. Claro, y todo lo que hizo, recordemos que la primera provincia fue la que pudo lograr destrabar, por así, el conflicto de la obra pública. Así es. Bueno, de hecho pagó muchos costos en lo político el gobernador Osvaldo Jaldo, sobre todo en el plano nacional, con la ruptura del bloque de diputados de Unión por la Patria y la creación del bloque de diputados Independencia, que es la carta de negociación que hoy tiene con el gobierno de la nación, sobre todo para reactivar obras públicas que son muy importantes para él. Una vinculada a la seguridad, esto que hablábamos, la cárcel de Benjamín Paz, que plantea ser una de las grandes obras públicas que Jaldo deje al finalizar su gestión. ¿Cree que julio va a ser un mes clave también para la imagen del gobernador? Si es que se firmaría el Pacto de Mayo, la venida de prácticamente todos los gobernadores, la venida del presidente Javier Milei. No se descarta que vengan el presidente de la nación. De hecho, es el día en que la Argentina se transforma en capital que Tucumán se transforma en capital de la Argentina. Es un día muy importante y caro al sentimiento de los tucumanos. Es un día que en otros momentos, cuando hubo ausencia de presidentes o vicepresidentes, se lo cobraron los tucumanos a estas personas. Me refiero particularmente, por ejemplo, a la inauguración del tramo del gasoducto Néstor Kirchner en plena campaña electoral en las presidenciales del año pasado, donde se mandó al ministro de culto a Tucumán en representación del gobierno de la nación y no fue bien recibido por los tucumanos. Claro. En este sentido, la posibilidad de celebrar el atrasado Pacto de Mayo en Tucumán creo que es una expectativa que está sobre la mesa. No sé si depende tanto de Osvaldo Jaldo que eso suceda.